Bueno, Señor, nos ponemos en tus manos para que nos guíes ahora a través de tu Espíritu para poder no solo entender, sino aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder aprender más de ti. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén, Señor. Ah, Bueno, em, tenemos que ir a 1 Samuel 17. Am, ya habían nombrado rey a David, si se acuerdan. El Espíritu de Dios había venido sobre él. Habíamos hablado del espíritu malo de parte de Dios. Eh, como estuvimos charlando un poco con José a través de varios WhatsApp, eh, yo creo que de base Saúl tenía una enfermedad psiquiátrica que el Espíritu de Dios la controló y que cuando Dios le sacó su espíritu, eh, apareció en toda su plenitud y llegó a tener, que uno lo mira con la historia de David, llegó a tener un cuadro psicótico de depresión maníaco-depresiva. Es decir, llegó a ese grado de gravedad porque no tenía conciencia. Es una locura. Psicótico significa que estaba loco, pero tenía una personalidad de base que se desbocó. Y Hoy Aldo, sí, mucho tiempo después, clasificarla y encuadrarla así sonaría como más sencillo. Yo me imagino que en aquel momento la gente no sabía encuadrarla, ¿no? Veían que le pasaba algo, pero no lo atribuían científicamente, ¿no? yo honestamente creo, no por experiencia personal demasiado clara, creo que si creo en Dios y en la resurrección de Cristo, no tengo por qué no creer en seres espirituales de bondad y de maldad, es decir, ángeles y demonios. Pero creo que todavía en el día de hoy se sigue abusando mucho de ese diagnóstico. Cuando no sé de qué se trata, es un demonio. Y uno termina con eso. Cuando hay cuadros como este, que son bastante claritos, hay otros donde hay mucha duda, eh, donde hay más lugar para pensarlo. En este caso, realmente es un diagnóstico bastante sencillo y creo que eh, por eso es que además en la Biblia hay bastante detalle de lo que le pasaba a Saúl y de su sintomatología. Pero bueno, sin entrar en la discusión, porque puede ser una cosa o la otra, lo admito, la cuestión es que habíamos quedado en que David tocaba el arpa para Saúl. Uno de los tratamientos para los cuadros psicóticos es la musicoterapia. Ujú. Es real. Y ellos ya lo sabían desde aquel entonces, ¿no? Entonces David tocaba el arpa y él se calmaba y decía el versículo 23, el último del capítulo 16, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba y Saúl tenía alivio y estaba mejor. No se curaba, tenía alivio, que es realmente lo que pasa. Y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces ahí habíamos parado y empieza el capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que queda en Judá. Es decir, está en el sur, relativamente cerca de la zona de Jerusalén. Ustedes se acuerdan que Saúl había vencido a todos los de alrededor, pero ha dejado de perseguir a los filisteos. Cuando recuperaron el arca, los dejó de perseguir y se volvieron a levantar. Les dio aire, les permitió levantarse y acá los tenemos de nuevo, ahora reforzados, con mucho más tiempo que había pasado, entrenados, y fue uno de los grandes errores
de Saúl de no haber acabado con ellos. Entonces juntaron sus ejércitos para la guerra, se congregaron entonces en Soco, que es una montaña, que hay un valle y del otro lado hay otra montaña. Es decir, que en esa otra montaña, dice el versículo 2, Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Es decir, que estaban unos enfrentados a los otros, incluso viéndose en forma opuesta. Los filisteos, versículo 13, estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Este paladín, la palabra literalmente significa intermediario, uno que actúa en representación de. Por ejemplo, qué sé yo, el equipo de fútbol de Argentina es el paladín de Argentina en un mundial, sí, es el que representa, este es el concepto. Entonces aparece este grandote, el cual se llamaba Goliat, que era de Gat. Esta localidad de Gat era de un pueblo conocido como los anaseos, que ya estaban en el lugar desde el tiempo de Josué, eh, y esto significa de 400 años antes. Es decir, ese pueblo estaba hace mucho ahí. Así que es muy probable que en la ciudad de Gat hubiese más individuos como este, como Goliat, que no debía ser el único. Y decía que este Goliat tenía de altura 6 codos y un palmo. Esto, traducido, son 2,90 metros de altura. Uno dice, wow, qué anormal. Bueno, ustedes habrán visto la cantidad de jugadores de la NBA que están en 2,40 y pico, 2,50, es decir, pasaron 4.000 años, eh, así que uno no tiene por qué, tampoco tenemos que pensar que 6 codos y un palmo es exactamente que alguien lo haya medido y lo haya puesto exactamente. La cuestión que era un grandulón tremendo. Acuérdense que en nuestra sociedad una persona de 1,70 es una altura promedio y para la mujer 1,65 es una altura promedio. Pero a principios del siglo pasado, el siglo XX, 1900, la altura promedio de un hombre era de 1,60 y la mujer 1,50. Y hoy en día uno ve a los jóvenes y los jóvenes todavía levantaron más el nivel. Entre los jóvenes 1,75, 1,80 puede ser casi un promedio de altura. ¿Por qué? Porque más ejercicio, más comida, y estamos hablando de 100 años nada más. Entonces, en aquel entonces, cualquier persona digamos que tenía normalmente entre 1,55 y 1,65, vamos a ponerle más o menos, a lo mejor menos. Saúl, ¿se acuerdan que le llevaba una cabeza a todos? Y Saúl por ahí tenía 1,80 o 1,85 y era un monstruo. Cuando lo ven a este grandote y lo miran para arriba, ¡wow! Este tiene como 3 metros. Y digo esto de como 3 metros a propósito, porque yo no sé qué grado de exactitud puede tener esta medida. Pero digamos que la traducción hoy serían 2,90 metros. Y Aldo, traí, sí, sí, perdón. Y para colmo, Saúl supuestamente era el más alto de, de los hebreos. Entonces era el indicado a tener que ir a pelear. O sea que más miedo de haber tenido, más temor de haber tenido este hombre, antes de decir, che, no me queda otra más que a mí. Si hubiera sido una media, bueno, puede ir cualquiera acá. El más grande contra el más grande, contra el más alto en este caso.
es la lógica que uno va leyendo acá. Sale Goliat a desafiar. ¿A quién desafió? A Saúl. ¿Y qué le pasaba a Saúl sin el Espíritu de Dios? Tenía miedo. Claro. Así. Y por eso se borró. Y no fue él. Y sus hombres, que eran más petizos, seguramente decían, y si no va él, que es el más alto, ¿qué vamos a ir nosotros? ¿Qué posibilidad tenemos? Ese punto es esencial para entender esto acá. Es decir, el desafío a Israel fue directamente un desafío a Saúl, pero un hombre sin Dios vive con miedo. Así es. No va, Quizá no va, tenga no. que ver con esto de que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Ajá, así es. Sí, ¿qué ibas a decir, Omar? Sí. No iba en nombre del ejército de Dios, ¿no? Iba en el nombre de él, este hombrecito en este caso, por así. Pues claro, De, porque al sacar el espíritu, esto era todo carne, ¿no? claro, así Yo es. peleo con los medios humanos, no con las cosas divinas, que es justamente lo que aportó David. Claro, Lo que Dios le aporta es justamente ese punto, a pesar de que David era un chiquilín que no debía ser muy alto, ciertamente. Ni ujú, siquiera el hermano mayor, que era el más alto de todos, ¿se acuerdan? Cuando sí, Samuel lo va a ungir, el primero sí, que pasa es el hermano mayor. Y lo sí, miró Samuel y dice, uy, qué alto que es este debe ser el que Dios ha elegido, siguiendo la línea de que, bueno, Dios también había elegido el más alto con Saúl. claro, Y claro. Dios le dice, no, no, no es este. Sí, sí, ¿Cómo es participa. que el versículo no es con fuerza, no es con espada, es con mi espíritu, ¿no? No es con ejército ni es con espada, es con tu Santo Espíritu, el Espíritu de Dios. Exactamente. Ahí. Es decir, la fortaleza para enfrentar dificultades grandes no está en tu fortaleza física o en tu capacidad intelectual, sino en la fe que tienes en Dios, porque el que va a luchar la batalla realmente es Dios y no uno. Por eso a veces es muy peligroso que nos vaya demasiado bien, porque Sí, empezamos a confiar en nosotros mismos, ¿no? es. Entonces, y describe, dice, y traía cinco, un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, que es una especie de una malla de metal, ¿no? De protección, y el peso de esa cota que llevaba en el tórax era de 5.000 ciclos de bronce. Esos son más o menos 57 kilogramos. Cargate una bolsa de 57 kilos arriba para pelear. Te está protegiendo, pero también no te deja mover demasiado, ¿no? Casi 60 kilos. Si yo le sumo el casco de bronce, debía tener como 60 kilos Claro. arriba. Había que ser fuerte, ¿eh? No Mm, solo era grandísimo. Y decía, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombres, entre sus hombros. Esto significa que la jabalina no la traía parada, sino que la traía atrás del cuello y agarrada de esta manera, ¿no? Que era la forma como se llevaba. Pero ¿esto qué hace? Esto me expande el tórax, porque yo tengo que agarrarla atrás de mi nuca y estoy sacando pecho. Imagínense un tipo de 3 metros de alto con esa fortaleza y que viene, te saca pecho y dice, a ver, ¿quién de ustedes es el macho? Claro. Aldo, Sí, surgen algunas preguntitas y algunas conclusiones también. Por la altura y por el peso que puede soportar una persona normal o de 1,80 m como yo, ya llevando 20 o 30 kilos de peso, es una barbaridad. Quiere decir que también debe haber sido un hombre pesado, Goliat, ¿no?
para poder llevar 65 kilos. Tiene que haber pesado 150 kilos, 180 kilos, una cosa, o sea, una persona grandota, muy grandota, Exactamente, bastante por exactamente. debajo. Y la otra, dos detalles ahí. Escuchando cuando lo saca, creo que es Génesis, en Samuel 12, si no me equivoco, en el capítulo 12, que lo saca a la guerra Saúl, cuando parte los bueyes, dice que si no salen a la guerra, les va a pasar como estos bueyes y nuclea 300.000 hombres de Israel. Dice que el Espíritu de Dios lo tomó a Saúl y eso el pueblo lo vio. O sea, que vos decías recién, mientras el Espíritu estuvo con él, había una situación de valentía y ahora que no está el Espíritu y está siendo confrontado, él queda ahí en nada, no se menciona ninguna reacción de parte de Saúl. Simplemente están escuchando la amenaza durante tantos días, ¿no? O sea, Además, cuando te eligieron el rey y pidieron el rey, queremos un rey igual que los otros pueblos para que nos defienda. sí, Porque el objetivo principal de nombrar un representante, un rey, es que él suma tu defensa. Y acá el rey se estaba borrando completamente, estaba desapareciendo. Te digo, médicamente, el peso, considerando lo que se llama, bueno, cuál es el peso normal de una persona, es arriba de, es decir, arriba de 1 metro de altura, es 1 kilo por cada, como era, por cada 10 kilos. En suma es así, un tipo de 3 metros debía pesar 180, 190 kilos, mínimo. mira, Porque 130, 120, 140 ya pesan estos jugadores de básquet, o los de sí, rugby, o el fútbol americano, que sí, son unas bestias grandotas. Están dentro de esos pesos, 130, 140, 150. Así que 2,90 m, ponele 180, 190 kilos, más los 60, es un tanque. claro. Y realmente tener que enfrentarte con una cosa así, mete miedo, ¿no? Sí, es como Shaquille O'Neal Y un poquito más grande. sí, exactamente, exactamente. Dice que el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, son 7 kilogramos. Es decir, arriba de todo eso, la lanza que él tenía, la que tenía atrás, de hierro nada más, había 7 kilos. E iba su escudero delante de él. Me imagino que al escudero no me extrañaría que hubiese elegido unos peticitos como para que haya todavía más contraste y dé más impresión. Por eso lo manda el escudero adelante, ¿no? Eh, Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de... Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Ahí es donde supuestamente debería haber aparecido Saúl, ¿no? Si él pudiere pelear conmigo y me venciera, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No solo miedo, sino gran miedo. Y lo nombra específicamente a Saúl. Estaban todos aterrados porque no tenían forma de poder vencerlos en la carne de acuerdo a lo que ellos podían ver. Perdón, Y Aldo. acá, sí, Era la costumbre de la época, me parece, o yo lo leí por allí, la verdad no tengo memoria de la fuente,
de que siempre cuando se enfrentaban dos naciones, los primeros que peleaban eran los paladines y luego peleaba el pueblo, o era una circunstancia, porque había como cada hombre fuerte de cada nación. En general, estos duelos uno a uno, ¿no? Eran para evitar muertes inútiles. Es decir, todos entendían bueno, se pelean estos dos, el que gana, gana, el que pierde, pierde, pero no tienen que morir miles y miles de personas. Si ustedes lo piensan, los Juegos Olímpicos, Mm. los campeonatos de todo tipo, son formas más civilizadas de hacer estas contiendas. Estas eran a muerte. Incluso fíjense que justamente los que van a representar al país vamos a dejar la vida, como dice nuestro himno al final. O juramos con gloria morir. Es decir, uno va a jugársela a muerte. Está defendiendo al país a ver quién es más fuerte, quién es más grande de los dos. Sigue siendo exactamente en un partido de tenis internacional pasa lo mismo. ¿Por qué dicen fulano de tal es español y este otro es italiano? Y ahí están jugando al tenis. ¿Qué tiene que ver España e Italia? Porque en el fondo es una forma más civilizada de esto que hicieron David y Goliat, ¿no? Se los traigo al día de hoy para que nos demos cuenta de que somos más civilizados, pero el hombre necesita demostrar que él es más fuerte que el otro. Justamente con Marisa ayer empezamos a ver eh, la serie esta de Netflix de Alejandro Magno. Eh, no sé si la habrán visto, pero era el reino de Persia, que era enorme, contra el reinito de Macedonia. De Macedonia. Y uno dice, pero ¿para qué la cantidad de gente que moría en esas batallas? Y los reyes las mandaban a morir en nombre de quién. Es lo mismo que pasa hoy en nuestros países, que los jerarcas mandan al frente, al choque, a un montón de gente, y los que se mueren son los que están en la primera línea de batalla, ¿no? Es decir, es una deformación de la carne o una consecuencia de la carnalidad, esto de que mandan a morir a los como el ajedrez, al peón. Al peón yo lo arriesgo ¿para qué? Para poder con un caballo, una torre o a la dama. Y el peón, y bueno, el peón puede prescindir de él. Fíjense que hasta el día de hoy las cosas siguen siendo más o menos iguales en cuanto a valores. Y en cuanto a ver quién es más inteligente, quién es menos, quién tiene más fuerza o menos. Eh, quiero traerlo porque me parece que vale la pena tomarlo. Es decir, David y Goliat no es simplemente una pelea que ocurrió hace 4000 años. Hoy en día sigue habiendo esto y nosotros nos enfrentamos a peleas de este tipo diariamente, incluso dentro de las iglesias. ¿Qué es la lucha de poder entre líderes? Sino a ver quién es más fuerte. Y muchas veces se enganchan en peleas y discusiones, ¿para qué? Para ver quién tiene más ascendencia, a quién lo siguen más, quién es mejor. Y como una necesidad de autoafirmación que tienen los Goliat y los Saúl de la vida, pero que no tienen los David de la vida. No sé si entienden a dónde estoy apuntando. Cuando yo tengo el espíritu de David, no necesito competir a ver si soy mejor que el otro. Soy, lo que el Señor me permite, que fue justamente la actitud de David. Por eso se los traigo al día de hoy con este tipo de cosas, en la sociedad en que vivimos e incluso dentro de la iglesia. Sí. Aldo, un detalle así más histórico. En aquel momento la vida no valía nada, estaba a disposición del rey poder decidir quién vivía, quién moría. O sea,
no había problema en mandar a la guerra a todo el mundo, ¿no? Un dato. Y ahora, en cuanto a esto, el significado del crecimiento de la población, toda esta cantidad de guerras y muerte hizo que de alguna manera hubiera un crecimiento mucho más lento y menos exponencial que la curva de crecimiento de población actualmente, que hay muertes de otro tipo, pero que no hay guerras, que no hay peste, todo esto. Entonces, hoy la curva de crecimiento es exponencialmente superior a la población en aquel momento, siendo que en aquel momento vivían más años y tenían más hijos. Era, me parece, una causa el desprecio de la vida, en la cantidad de muertes que hacían que no se hubiera superpoblado el mundo mucho antes, ¿no? Bueno, déjame hacer una nota al margen que se conecta con eso para el día de hoy. Uno de los planes del gobierno único mundial es que tomaron conciencia de la sobrepoblación del planeta Tierra, que está creciendo mucho porque justamente no están muriendo muchos por guerras o por enfermedades, porque los médicos han alcanzado digamos, nuevos logros. Entonces, las guerras siguen formando parte, Rusia o Ucrania, Israel, Hamas, siguen formando parte de una forma de evitar la superpoblación. Por más que el que va a la guerra a lo mejor no está pensando en la superpoblación del planeta. Pero quienes sí están pensando en la sobrepoblación y cómo frenarlo son aquellos que están imponiendo la receta de el género en toda la humanidad. Se están invirtiendo miles de millones de dólares, porcentajes absolutamente inimaginables, en fomentar en cada país la agenda del género. Porque con la agenda del género tenés menos matrimonios, tenés menos familia, tenés menos nacimientos, tenés personas que no se van a reproducir porque dos hombres entre sí no se reproducen, dos mujeres tampoco. Entonces la agenda de género actual es una agenda que viene a reemplazar esto que vos estás diciendo, que originalmente ocurría simplemente como consecuencia de las guerras. Me parece que es una perspectiva importante para tener en la mente los creyentes sobre los peligros de esa agenda, ¿no? Y por eso a lo mejor se le da tanta manija que si un nenito de 3 4 años siente cierta inclinación, confirmarle y reforzarle ese pensamiento. Porque somos casi 9.000 millones de personas. Hay toda una teoría que yo me acuerdo que la aprendí estando en la Facultad de Medicina, que era que, bueno, el planeta no puede producir suficientes alimentos para tanta gente. Cosa que se probó que al final era una teoría falsa, la teoría malthusiana. Malthus decía que, bueno, el planeta puede producir alimentos para X cantidad de personas, pero él no tuvo en cuenta la tecnología y el desarrollo de la tecnología, que es lo que permite hoy producir muchísimo más alimento para todos, ¿no? Pero bueno, si le das alimento a todos, vamos a hacer 11.000 millones el año que viene. Entonces, en algún lugar tenés que frenar eso. Por ejemplo, un gran productor de alimentos es Ucrania, y frenémoslo. No sé, les estoy tirando cosas que me dirán, parece política, y que yo creo que hay muchas cosas que están conectadas y que uno como creyente no puede ser inocente. Tiene que ser astuto como serpiente, dice la Biblia, ¿no? Pero por lo menos tenemos que considerarlas, creo. Aldo, esto, Sí, esto ya lo hablamos, ya lo hablaste una vez a esto, y también en la iglesia nuestra se lo explayó bastante bien.
y coincide tal cual con lo que vos decís, y nos mostró, y creo que en su momento también vos nos mostraste que hay un lugar donde está establecido, no me acuerdo en qué parte del mundo, de que como unos lemas de que esto se tiene que hacer de esta manera, y es muy lógico, y yo creo que en eso el diablo ha sido muy astuto también en operar a favor de esto, de destruir la humanidad, ¿no? Exacto. Porque enteros vos lo ves que se vuelcan a favor de esto como que está todo perfecto, que en el nombre del amor, de la libertad, del vos podés aspirar a las estrellas y llegar a las estrellas y sigamos, y dale que va, y la humanidad va en decadencia moral primeramente, y después la otra, ¿no? Después la reducción de personas. O sea que se da el combo completo en este caso. Nos pega por todos lados. Vamos hombre con hombre, mujeres con mujeres, la niñita si quiere ser niñito, que sea niñito, y así vamos apoyando gente en el mundo, porque en definitiva no es realización. Exacto, exacto. Y esto está atacando incluso las denominaciones. Hay peleas dentro de las denominaciones, justamente por todos estos conceptos, pero sin tener el concepto global. Entonces, me parece interesante marcarlo, porque en definitiva es David y Goliat, ¿Sí? David y Goliat de nuevo, de una forma ¿Sí? diferente, nada más, ¿no? Tal cual. Yo quizás se los conté, una vez fui a Cleveland, en Ohio. Yo fui a visitar la Cleveland Clinic, porque como yo tuve el primer centro de rehabilitación cardiovascular que hubo en la Argentina. Entonces fui a la Cleveland Clinic para ver cómo lo hacían ellos. La Cleveland es donde se formó Favaloro. Y cuando estaba ahí, me hablaron de una persona, que era un banquero, y me hicieron una cita para ir a visitarlo y a conocerlo. No sé el nombre, no me lo acuerdo realmente. Llegué a su departamento, un departamento hermoso, precioso, y me di cuenta que era uno de los que formaba parte de ese grupito minúsculo de personas que dirigen la parte económica del mundo. Es decir, Golden Sachs, Bank of America, todo ese tipo de grandes. Hay unas pocas personas que son los que en realidad están digitando los cables de arriba. Este era uno. Y en mi inocencia, porque en ese momento yo no lo tenía claro esto, me, le pregunté, le dije por qué era que los pueblos de África, que tenían tan poquitito, le prestaban dinero para poder cobrar los intereses a nivel internacional, y con esos intereses era con lo que los americanos vivían bien, porque el exceso de dinero que hay en la sociedad norteamericana tiene que ver con todo el mundo aportando intereses de deudas externas, ¿no? Nos resulta bastante familiar también a nosotros. Yo le digo, pero se dan cuenta que los africanos sobre todo tienen un grado de pobreza tremendo, y uno les está demandando esto. Y la respuesta de él a mí me asombró, porque me dijo, bueno, cuando realmente estén demasiado apretados, nosotros le vamos a bajar un poco el interés que le cobramos del dinero que le prestamos. Es decir, ojo, teóricamente era un creyente, ¿eh? Pero la falta de sensibilidad total era que, bueno, yo presto hasta acá, y bueno, cuando haga falta le aflojo un poquitito como para que se recuperen, pero no vamos a cambiar el sistema. Es una forma de pensar, es una forma de ver el mundo. Eh, y ojo, no quiero decir con esto que todo esté digitado de la misma manera, pero que hay gente así, no hay duda. Yo conocí a uno. No sé si hay 100, 10, 50, no sé, 1000, pero sé que en el mundo hay gente que tiene que tener el control de todo, y gente que paga el pato de eso. Pero bueno, se los tiro como para pensar que David y Goliat sigue existiendo hoy.
y que lo que tenemos que enseñarle a nuestra gente es que en la carne van a ser como Saúl y van a tener miedo. Pero en la fe pueden ser David y puede ser la cosa diferente, ¿no? Simplemente para punto de reflexión. Entonces, versículo 11 dice, Saúl y a Israel se turbaron y tuvieron gran miedo, mucho miedo. 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. ¿Se acuerdan? Los 7 primeros habían sido santificados, el único que no lo era David. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, por lo cual era altamente respetado, porque esto es Oriente. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, que era el más alto de todos. El segundo, Abinadab, y el tercero, Sama. Es decir, que habían quedado 4 más en Belén, más David, porque David había vuelto, había estado un tiempo tocando la lira y después se volvió. Es decir, si alguno de los 4 hermanos que estaba en el campamento le tocaba pelear, tenía que haber sido Eliab, pero Eliab no podía porque estaba muerto de miedo. Y David era el menor, dice el versículo 14. Y siguieron, pues, los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Es decir, pese a que había sido ungido, había estado Samuel, probablemente habíamos discutido, Isaí sabía que había sido ungido como rey. Quizá David también. Saúl lo había llamado para que fuera a tocar el arpa y David se había vuelto. Es decir, sabían que David era especial. Pero David volvió y ¿a dónde lo mandaron? A seguir cuidando las ovejas. ¿Se acuerdan que hablamos de qué significaba ser pastor en aquella época? Era el desprecio mayor. Es como ir a trabajar en un vertedero, una cosa así. Entonces, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y quiero marcar esto. David fue pastor antes de ser ungido, siguió siendo pastor después de haber sido ungido. Y por eso que el salmista dice, Jehová es mi pastor. Porque para David, que escribe ese salmo, el ser pastor no era un desprecio. Jehová es mi pastor. No le está diciendo sos despreciable o no valés mucho. Pero era muy importante para un pastor haber aprendido a manejar ovejas. Versículo 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Por la mañana y por la tarde, 2 veces por día. Y lo hizo 40 días. No se queden con el número 40 exactamente. Acuérdense que el concepto de 40 para el hebreo es un montón de tiempo. Y el 40 salía del número 4, que son los 4 puntos cardinales, tiene que ver con la tierra, el 4. El 3 tiene que ver con Dios. El 4 con la tierra. Entonces, entre los dos son 7, que es el número perfecto. Cuando queremos hablar de la tierra, estamos hablando del 4 multiplicado por 10. ¿Y qué es el 10? 4 más 3 más 3. Entonces, 40 es un número simbólico que sigue. ¿Qué significa? Un montón de días
y los necesarios. 40 años en el desierto, Jesús 40 días en el desierto siendo tentado. El número 40 aparece un montón de veces siempre con este significado simbólico. 17. Y le dice Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Es decir, el padre, el viejito, le dice: uy, los hijos que capaz que tienen hambre. David, vení, vos que sos el cadete, el chepibe, agarrá esto y lleváselo a tus hermanos, porque para esto servís, para cuidar ovejas y para ser el mandadero de la familia, pero no servís para más nada. Es casi así lo que le dijo, ¿no? 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Es decir, anda a llevar esto al jefe para quedar bien con él. 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Pueden decir que estaban peleando, es un eufemismo, ¿no? Porque en realidad estaban todos temblando y ninguno estaba peleando. 20. Se levantó entonces David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, es decir, el pastor David sabía cómo delegar trabajo cuando tenía otra cosa que hacer. Se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Entonces David deja las ovejas a cuidado de un guarda y se va a hacer lo que el padre le había dicho. Es como Jesús, que tenía que ir a recibir el trono y dejó a las ovejas en las manos de un guarda, Pedro y los discípulos, y se fue porque tenía que cumplir con lo que el padre le había ordenado. Quiero marcar el paralelismo aplicándoselo a Jesús, ¿no? Porque si no, uno lo pasa de largo. Dice, llegó cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Es decir, que estos caraduras muertos de miedo no peleaban, pero todos los días se ponían en la fila. Y los filisteos del otro lado. Eran todos amagues. Agarrar no se agarraban nunca, pero eran todos amagues. Y cuando estaban todos listos ahí como para, nos vamos a pelear, listos para mojarle la oreja al otro, ahí aparecía Goliat y hacía el desafío. Y ahí es donde los israelitas se achicaban todos. Imagínenselo esto 2 veces por día, 40 días. Te voy a matar, no, vas a ver lo que te hago, te voy a reventar todo. Imagínenselo gritándose de todo en estas condiciones. 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los fariseos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. El que guardaba el bagaje estaba atrás del ejército que estaba formado. Cuando David ve esto, dice: ¿qué está pasando acá? Cuídame esto, pibe. Y se fue a la primera línea. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos, si estaban bien. Dice: ¿dónde están mis hermanos? ¿Están bien? Sí, mira, por allá deben estar. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y abrió las primeras palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Es decir, aparecía Goliat y todos iban en retaguardia, se iban para atrás.
Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y exhibirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces todo el mundo retrocedía y dice, a ver si alguno va a aceptar esto es lo que Saúl dice, yo les voy a dar plata y les voy a dar a mi hija. Es decir, Saúl ofrecía plata al que fuera suficientemente valiente, pero él se quedaba atrás. Él no iba para adentro. Entonces, 26, habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y que quitare el oprobio de Israel? Es decir, que quitara la vergüenza de Israel, porque la verdad que era vergonzoso que el hombre estuviera haciendo esto. Y el pueblo le respondió las mismas palabras. Bueno, así se hará con el hombre que lo venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dice, ¿por qué descendiste acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Nene, ¿vos quién sos? Vos sos el cuidador de ovejas. ¿Qué estás haciendo acá? Y las ovejas, estaba preocupado por las ovejas. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Esto en psicología se llama proyección. Es decir, proyectarle al otro lo que realmente le pasa a él. Que para ver la batalla has venido. Es decir, le atribuyó malas intenciones a David. Y David estaba preguntando, hasta acá David no había hecho nada, ¿eh? Preguntó, ¿y qué está pasando? ¿Y qué prometió el rey? Y ahí aparece el hermano y lo levanta en peso. 29. David entonces le responde, ¿qué hice yo ahora? ¿No es esto puro hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de la misma manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Él iba preguntando a ver si encontraba alguna respuesta diferente. ¿Qué quiere decir? Que todos le daban la misma respuesta. ¿Qué quiere decir? Que todos habían escuchado la propuesta. Y si todos habían escuchado la propuesta, nadie la había aceptado. ¿Por qué? Porque todos tenían miedo. No era algo que era desconocido. Todo el mundo lo tenía clarito. 31. Fueron oídas las palabras de David que David había hecho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Claro, le llevaron el cuento a Saúl. Saúl, ¿te acordás el que te tocaba el arpa para calmarte? Está haciendo las preguntas y está por todos lados, ¿eh? Dice, dígale que venga. 32. Le dice David, Perdón, sí, antes que sigas, me parece que hay unos datos de colores me están viendo. Esto que dijiste de la proyección psicológica, eh, me parece que vale la pena desmenuzarlo un poquito ahí. Dice, conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, el hermano. Y Samuel dice que lo había ungido porque era conforme al corazón de Dios. O sea, qué distancia entre una apreciación y lo otro. Recién dijiste algo, esto me sí, acomodó bastante idea, ¿no? es la Vos envidia, ¿no? claro, y vos dijiste algo, no lo llamaron para la unción en el capítulo 16, lo vimos. Ahora lo mandan de nuevo a cuidar ovejas, lo mandan a hacer un recado. Eh, es como, o sea, sigue el desprecio y vos dijiste que como que no se habían dado cuenta o no lo querían asumir de que era especial. No hay duda que era especial, que era distinguido y a veces lo peor que puede pasar es que la gente se dé cuenta que sos especial o distinguido, que sos conforme al corazón de Dios, porque produce esto, ese celo que, 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 que te, que te quiere correr del medio. Y esto es una pelea de naturaleza presente, ¿no? De hoy. El, el-
por eso tantas divisiones, por eso tantas circunstancias, tantas peleas entre nosotros. O sea, te reconozco como especial, pero volvé a las ovejas. Y además, vos no sos del corazón de Dios, vos sos malo de corazón. Vos sos, me, me confronta a pensar en una enseñanza hacia el presente, esto, ¿no? Absolutamente cierto. Es decir, ¿cuándo hasta ahora, de todo lo que hemos leído, cuándo, qué actitud, qué cosa hizo David para justificar lo que el hermano le estaba diciendo? Absolutamente nada. Nada. El tema es que él era el mayor, era el más grande, era el más alto. Este pertenece probablemente a otra mujer, mismo padre pero distinta mujer. El rubiacito de ojos celestes lo ungieron. ¿Sabría eh, Eliab que lo había elegido para ser rey? Porque a mí me queda la duda de haber leído toda la cosa. Que sí, que no, vieron, no sabemos exactamente quién lo sabía. Vamos a suponer por un momento que Eliab escuchó que Samuel explicó que Dios lo ungía para ser el futuro rey. Es todo, el mirar al otro con envidia, sobre todo cuando el otro tiene cualidades. Esto es típico del que no cree, y tenemos gente así en nuestras iglesias. Por eso yo siempre cuando hablo de evangelismo digo, miren, en lugar de pensar en el vecino al que quiere ir a predicar el evangelio, empiecen a predicarlo adentro de la iglesia. Porque adentro de la iglesia los domingos hay un montón de gente que no es creyente, es religiosa. Y hay suficiente material para practicar evangelismo dentro de cualquier iglesia. Y esta actitud de Eliab es una de las muestras de que la persona no es creyente, porque lo consume la envidia. Y esto pasa cuando nombrás personas en la iglesia, cuando la administrativa se reúne para nombrar a fulanito o a sutanito. No me vas a decir que esto no ocurre, ¿no? Y los líderes tienen que estar muy, muy concentrados para detectar a este tipo de gente, porque este tipo de gente además va a hacer acción política y va a juntar reclutas y convencerlos de que voten como él cree que votan. Y te ponen una persona que no es creyente en un puesto que no debería estar. Para tener en cuenta, ¿no? Y lo otro que me hace un ruido importante en el versículo 26, Aldo, que, que la expectativa de que buscaran a un rey para que los liberara, los defendiera, sigue estando en el pueblo. Y la expectativa del versículo 26 dice, ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? En realidad ese era el sentido del pueblo. Y es exactamente lo mismo a que estaban esperando al Mesías, alguien que los liberara de Roma. Es otro paralelismo importante, o sea, la expectativa del pueblo no tiene que ver con salvación, tiene que ver con que me quite el oprobio, que me quite a Roma, que me quite a los filisteos, que me defienda, que me dé paz, o sea, es la misma expectativa, la misma expectativa. Era Judas. Claro. Eso fue más fuerte. ¿Cómo, Eso Sergio? fue, eso fue más fuerte, no esperaba que era Judas, claro, sí. Y Judas por eso que lo entregó, porque no lo convencía este rey. Él quería un rey diferente. Y a Bueno, veces la iglesia nos nombra pastores o nos elige como líderes esperando que nosotros los liberemos. a eso apuntaba, porque Y después de hay, la y hay liberación, algunos líderes que les explican. ¿Cómo, cómo? que después de la victoria de David,
empezó el pueblo a cantar, Saúl mató a miles y David a 10.000, como que ¿ves? Acá tenemos lo que estamos buscando el reemplazo del rey. Esto es lo que queríamos. A veces escuchar la voz de la gente Exacto. es medio complicado, ¿no? Es peligroso, es peligroso. Por eso nosotros no respondemos a la gente de la iglesia, respondemos a Dios. Lo que pasa es que hay mucha gente que acepta el puesto de liderazgo porque le encanta que lo pongan en ese lugar. Esto también es real. No, y ser popular no es sinónimo de que tengas el apoyo del Señor. Exactamente, exactamente. Entonces, Saúl le dice a David, no, 32 antes. 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, lo hizo ver. Entonces le dice David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de... David, el pastorcito chiquirín, le está diciendo al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Es decir, que no le está hablando a Saúl solamente, sino que alrededor de Saúl debe haber un montón de otra gente. Por eso dice, ninguno de ustedes se desmaye. Mirá el discurso que se mandó el chiquirín. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Me imagino los ojos de Saúl y de los que estaban alrededor escuchando eso, abriéndose, diciendo, ¿este nos va a defender contra el de 2,90 m de alto? Entonces le dice Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David le responde a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ah, míralo al chiquilín. Es decir, él dice, yo también tengo experiencia, y tengo experiencia con animales como leones, osos, eh, así que este tendrá experiencia con soldados, pero yo no me quedo atrás. Te dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Es decir, no me ha provocado a mí, no ha provocado a Saúl, no ha provocado a Israel, ha provocado a Dios. Y esto no se puede dejar pasar. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. No, si él tenía confianza en sí mismo, ¿eh? Vieron que dicen que la confianza en sí mismo depende mucho de los primeros 3 años y la relación con la madre. Ajá. La madre es la que te forma, te da confianza en ti mismo. Este pibe tenía mucha confianza. Claro, la madre debió haber sido la única que le dio confianza, porque si esperaba por el padre o los hermanos, ninguno de ellos, ¿no? Entonces le dice Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Acá quiero marcar algo que es muy interesante. Es muy Y puso importante esa sobre, parte. exactamente, Es y muy puso importante. sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Es decir, la espada de Saúl, que medía 1,90 m. Y probó a andar
porque nunca había hecho la prueba. Y le dice David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y acá la lección importante de este pasajecito que estamos leyendo es esta. Nunca vayas a pelear con las armas de tu vecino. Nosotros a veces como líderes, como maestros, queremos que las personas hagan las cosas como nosotros las hacemos. Y el problema es que cada uno tiene dones diferentes, prácticas diferentes, y lo que es bueno para ti probablemente no sea bueno para mí. No necesariamente hacer todo igual. Y en la iglesia tendemos mucho a ser uniformes. Todo el mundo tiene que hacerlo de la misma manera. Estos métodos de evangelismo, que como evangelismo explosivo y todo esto, a todos cortados con la misma tijera. Y la verdad es que no le va a andar a todos. O que todos tengamos que ser evangelistas. O todos tenemos que hacer esto o lo otro. ¿Sí? El hecho de que haya dones diferentes significa que cada uno lo hace con el don que tiene a su mano. Pero no debemos pretender o imponer, no, no lo hagas así, tenés que hacerlo de esta otra manera. En el fondo es parte de la creatividad de Dios de decir, ¿sabés cuál es tu manera? Porque si no sabes cuál es tu manera, vas a intentar copiar al otro y vas a hacer nada más que una mala fotocopia. Yo lo interpretaba como dos modelos de liderazgo. El liderazgo que usa un método y el nuevo liderazgo a través de la vida de David, que va con otra forma. Los dos quieren lo mismo. El tema es que Saúl tiene sus métodos, tiene su uniforme y quiere poner sobre David eso. Lo hace vestir. Ahora la actitud de David también es muy buena, porque no le dice que no, 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 vamos a hacer lo que digo yo, sino que le permite ver a Saúl que poniéndole sus armas, su casco, no iba a andar la cosa, no iba a poder ni caminar. Entonces la actitud Déjame de David corregir, déjame corregir. Saúl no le puso, Saúl le impuso le impuso, claro, una sí, forma. sí, 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 sí. Y David dijo, bueno, voy a probar. Fíjense la honestidad de La corazón. Voy a honestidad, probar, a ver si voy anda. a la honestidad de David. Probó y no, no, esto no me anda. Pero tener el coraje de que el rey te diga, ponete esto. Yo me lo pruebo y decirle, mira, no me anda, acá lo tenés, déjame ir con las Te lo mías. Hay devuelvo, que tener coraje. te lo devuelvo, ¿sí? ¿Sí? Ese, ¿se acuerdan que Jesús tuvo esto cuando Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo vas a morir? Le quiso imponer que la salvación la tenía que hacer sin morir. Y Jesús lo escuchó y dice, apártate, Satanás. ¿Por qué? Porque esa no es la forma, yo tengo otra forma. Es decir, ese coraje de David es el coraje que también tuvo Jesús para ir a la cruz, ¿no? Sabiendo que como él podía haber llamado a un legiones de ángeles para defenderlo. No, pero ese podría ser un método humano, pero no es el que yo voy a elegir. A mí este pedacito me parece tremendo ¿Sí? para que nosotros sepamos, bueno, cuál es nuestra forma. Qué sé yo estoy tratando de hacer discipulado de esta manera, es decir, compartiendo esto que fue lo que Samuel hizo con nosotros. Ahora, yo no, Samuel Liber, ¿no?
Yo no estoy haciéndolo igual que Samuel Liber. Pude desarrollar otro método. Samuel, por ejemplo, no era tan de meterse en la Biblia. El que se metía en la Biblia fue Randy Whitty, que fue otro pastor que era director de una revista, y él fue el que me enseñó a predicar en forma expositiva y secuencial como lo hago. Pero el que me ayudó a meterme a fondo fue Jack Glaze, que era el rector del Seminario Bautista, que por 5 años nos enseñó a Marisa y a mí todas las semanas Antiguo Testamento. Yo junto esas 3 experiencias y tengo una forma de hacerlo, que me encantaría que hubiese 100 más haciendo exactamente lo mismo, pero el problema es que no va a ocurrir porque cada uno tenemos nuestra propia experiencia personal y en base a eso hacemos lo que podemos. Entonces la cuestión es decir, bueno, ¿en qué sos bueno vos? ¿Cuál es el don que Dios te dio? No copies a nadie, tu método, tu forma. ¿Qué necesitas para mejorar? Yo personalmente creo que todo cristiano necesita lo que estamos haciendo, es decir, meterse a fondo en la escritura y que la escritura te cambie la mente, no mis palabras. Porque esto es lo que ocurre cuando uno estudia a fondo estas cosas, uno descubre la palabra de Dios, que es espada de 2 filos, corta cuando entra y corta cuando sale. Ahora, ¿cuánta palabra de Dios se predica los domingos? Y yo creo que bastante poca, porque en general lo que veo son mucho sermón Motivacional. motivacional y no exegético, no explicar lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra de Dios, tiene una fuerza totalmente diferente a que yo te diga, dale, vamos para adelante, haz esto, vos podés, qué bueno que sos, el Señor estará con vos. Esto es lo que hacemos. Salimos de una reunión así, de un mensaje así, ¿cuánto nos acordamos del sermón? Casi nada. Pero salgamos de un pasaje bíblico y el pasaje te queda en la cabeza. Es más, podés volver a la Biblia y volver a leerlo y te acordás de un montón de cosas que escuchaste. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro don y desarrollarlo todo lo posible y al máximo. Ahí es cuando Dios nos va a utilizar con fuerza, ¿no? Entonces, 41. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Claro, se imaginan. Este chiquitín viene a enfrentarme a este, lo hago bolsa con un solo dedo. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Vuelve a repetir, seguramente el hermano Eliab, que a lo mejor no era ni rubio, ni hermoso, ni de lindos ojos, sino era morochón, horrible, grandote, feo, por supuesto que le tenía la envidia. Y entonces dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Acuérdense que te lleva una onda hecha de madera, ¿no? Es decir, y con la onda se expulsaba a los perros, pero también a los osos y a los leones. Es decir, él lo menospreció a David, pero a su vez pensó, este chiquilín me está despreciando a mí, no viene ni con una espada, viene con una hondera. Este no tomó conciencia de quién soy. Y maldijo a David por sus dioses. Que los dioses de los filisteos te maldigan. Y David dice, ¿qué me interesan las maldiciones de los dioses de los filisteos? A mí lo que me interesa es la bendición de nuestro Dios. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Entonces le dice David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No, si tenía coraje. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Es decir, Goliat lo que le decía es: yo te voy a hacer bolsa. Y lo que David le contesta es: Dios te va a hacer bolsa, a vos y a todos los filisteos. Como para que lo traduzcamos al castellano, un poquito nuestro, ¿no? 47 es un versículo importante. Dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. No es a través de la fuerza, del número, de la violencia que Jehová hace la obra. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente. Claro, David tenía muy buena puntería porque mientras cuidaba las ovejas, ¿qué iba a hacer? Hacía flautas para tocar la flauta, que las sabía tocar bien, y le apuntaba cosas con la onda. El tipo practicaba 8 o 10 horas, era un campeón atlético olímpico. Todo el día tirando, tenía una puntería impresionante. Le metió una pedrada justo acá. Y lo interesante es que cuando uno toca acá, toca el lóbulo frontal. Dice, se clavó, quiere decir que traspasó el hueso de acá adelante y se clavó en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal de acá adelante es el que maneja mi conexión con el mundo. Los otros lóbulos, parietal, temporal, occipital, sirven para otra cosa, pero el frontal es lo que me conecta con el mundo, y acá es donde está el núcleo de las decisiones. Acá adelante, justamente en medio de los dos hemisferios, hay dos cerebros, ¿no? Ahí adelante, en el medio, está el núcleo de las decisiones. Es donde yo digo voy a la derecha, voy a la izquierda, arriba, abajo, donde yo tomo las decisiones. Cuando la piedra se le clava, traspasa el hueso. Al traspasar el hueso se rompe y las esquirlas del hueso roto se clavan en el cerebro, justamente por impulso de la piedra. Entonces, el hueso se le clava en el lóbulo frontal y la piedra, y le inactiva toda la capacidad de movimiento. No porque le frene el movimiento que lo maneja el lóbulo parietal, sino porque le frenó el cerebro, lo dejó zombie. No podía pensar. Es decir, el lugar donde lo metió, aparte que era el único lugar a donde podía meter la piedra, porque tenía el casco y tenía la malla de acá para abajo, así que le tenía que apuntar acá, y le apuntó perfecto. Él sabía que era el lugar. Y cuando lo vio ahí grandote, con 3 metros, 190 kilos y todo esto, David dijo, es tan grande que no le puedo errar. Y le apuntó y le dio en el lugar exacto. Entonces, la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Entiende por qué cayó? Con una piedrita, no. Lo que pasa es que justamente le lastimó el lugar que hoy sabemos que es el lugar que le permitía estar en pie o tomar decisión. Así venció David al filisteo con honda y piedra,
e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Es decir, no fue con espada. Entonces corrió David, Aldo, se puso sobre el filisteo. Sí, perdóname, una pregunta sobre la piedrita. Esta situación seguramente David ya la ha vivido con los animales, porque a los animales claro, también pedrada en la cabeza te deja groggy sin reacción. exactamente. Debe haber tenido una experiencia similar o lo tenía claro dónde estaba, dónde hacía daño. Es como el golpe de nocaut. Claro, Te dan exacto, acá y repercute justamente en todo el cerebro, pero especialmente en el lóbulo frontal y te caes. ¡Pum! exacto. Pero esto fue más que el knockout, porque en lo cual te recuperás a los segundos. Este no, este te destruyó el cerebro, la parte clave. Por eso Ujú. dice, eh, entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada del filisteo y sacándola de su vaina, acuérdense que pesaba 7 kilos, ¿no? 8 kilos. Lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque el tipo estaba groggy, estaba desmayado, no se podía mover, ni se dio cuenta de lo que venía. Yo he usado este pasaje, Aldo, este versículo, para llamar la atención que a veces creemos que tenemos manejado una situación que ya hemos vencido porque está de droga ahí tirado en el piso, y hay cosas que hasta que no la corta la cabeza no se terminó. Goliat se iba a poner de pie si tenía la oportunidad, ¿verdad? Entonces, el hecho que David diga esto no terminó, a que esto se. Y te da pie para decir, las cosas se tienen que hacer hasta el final. Cuando quedan a medias, siempre no terminan bien, quedan abiertas, ¿no? Acordate que Saúl había hecho eso. Había vencido a los filisteos, los dejó escapar y no los terminó. Mm, Y acá estaban viviendo la situación de nuevo. correcto. Entonces David con buen criterio dice, esto hay que terminarlo. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y persiguieron al filisteo hasta llegar al valle, hasta las puertas de Electrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Se quedó con las armas, pero la cabeza la trajo a Jerusalén como trofeo. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, le dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey hizo, pregunta de quién es hijo ese joven. Pero ¿cómo? ¿No lo sabían? ¿No lo habían mandado a llamar? Estaba tan loco Saúl que ni siquiera lo reconoció. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó, lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Eh, esta parte final también me parece que merece algún tipo de reflexión. Estamos en la hora, así que me parece que podemos terminar acá. Hay varias etapas, ¿no? En todo este relato para aprendizaje. David trajo la cabeza hasta Jerusalén. Cuando David lo vio, dice, ¿y este quién es? ¿Qué quiere decir? Que Saúl no estaba con los soldados en el frente de batalla. Él estaba tranquilito en la retaguardia y los mandaba a los demás a pelear en la primera línea. Cuando él debería haber sido el que tendría que estar en la primera línea.
Lo mismo hizo David cuando lo mandó al esposo de Betsabé, a Urías. Ujú. Bueno, hasta acá, me parece. Hoy no sé si quieren comentar algo más. Yo tenía una preguntita. Dale. O sea, cuando David se ofrece, o sea, me deja pensando en el miedo que tenían todos, porque si decís, esta es la única chance que tenemos de ganar, y la gente no le tenía ni un gramo de fe, pero así todo, nadie se ofrecía, o sea, habla también de un pánico que tenía todos, ¿no? No solo Saúl. Porque si no alguien hubiera dicho, bueno, algún otro, porque no les convencía. Eso por un lado. Y después cuando David le habla al filisteo, en el versículo 45 dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, estos escuadrones y ejércitos eh, eran de Dios, pero la gente como que no estaba refugiada en Dios, o sea, como que apela al Dios del ejército, no en nombre del ejército, sino al Dios que... Claro, porque fíjate que justamente el ejército no participó hasta este momento de nada. Después que mató a Goliat, estaban con tanto miedo los filisteos que ahí sí se animaron a ir. Ahí la carne actuó. Pero cuando David está hablando de los ejércitos. Y yo no sé si no estaba hablando de los ejércitos celestiales de Dios, que ayudaron a que la piedrita cayera en el lugar exacto, ¿no? Mm. Sí, porque David no habla con una confianza carnal, no es una confianza, es fe cuando habla. Es decir, no es lo mismo confianza que fe. Es la certeza total. Exacto, porque siempre que he visto esta historia, por ahí uno piensa, ¿y si hubiese salido mal? No, no salía mal porque él lo estaba viendo de otra manera, lo estaba viendo con fe y no con confianza. Muchas veces nosotros actuamos con confianza. Y la Exactamente. otra, y lo otro que me deja pensando es que David ataca primero porque ataca desde lejos. En cambio, no le dio ni tiempo, porque tenía lanza, podría haberle lanzado Goliat y ni siquiera había desenvainado la espada porque estaba muy lejos. Es como que no le dio tiempo de reacción y a veces también de pensar en que a veces uno quiere pelear con el enemigo, pero ahí el cuerpo a cuerpo, ¿no? Es como que también esta imagen de atajarlo desde lejos también da una protección a ser expuestos ante el enemigo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Además, tirarle la lanza desde lejos a una cosa tan chiquitita hubiese sido difícil pegarle. Y ya la perdía la lanza, que no vuelve. Esa- a- Además, si Qué bien la bueno. lanza se puede lanzar a lo lejos, pero la lanza se utilizaba mucho más en el casi cuerpo a cuerpo. Claro. Ujú. A eso voy, justamente lo que dice Nadia es importante porque era la estrategia de Saúl, la pelea cuerpo a cuerpo. Y Exacto. la estrategia de David no, le voy a pegar de lejos. Pero ahí está la estrategia de la carne y la estrategia del espíritu. Del espíritu, exacto. Es decir, la estrategia de la carne es tenemos que ir y pelearlo ahí. La del espíritu es con la oración y con la fe, aunque estemos lejos. Está bueno eso, está muy bueno, lo anoto. Mm. Hay un detalle, Aldo, importante Sí, de ver, que David, Goliat estaba entrenado para la guerra. Está preparado con todo, con su jabalina, con su escudo, con su casco, con su armadura, está protegido, está todo perfecto. ¿Qué es la velocidad de la piedra? Pues si David se dio prisa, eh, la onda es una forma rara, un revoleo y que lanza. Y no sé qué distancia había entre David y Goliat, pero evidentemente la velocidad de la piedra no dio margen ni siquiera a mover la cabeza
ni a levantar el escudo, o sea, no hubo forma de defenderse. Para mí es un dato importante estratégico, digamos, y esto que está diciendo vos de la distancia eh, me lleva al plano espiritual, porque si no, eh, no hay otra forma de vencer semejante monstruo. Sí, aparte la piedrita, ¿viste? Eran piedras lisas, esas piedras redonditas, perfectas, que tienen una aerodinámica perfecta, entonces se puede controlar exactamente a dónde se tira. Y Goliat tenía el casco puesto, tenía toda la malla. ¿Qué me puede hacer una piedrita si estoy casi todo cubierto? Lo que nunca se pensó que le iban a dar ahí en la frente. Y otra pregunta, cuando en el 54, cuando dice que tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. O sea, las armas del filisteo son las que guardó. Y en su tienda, será su tienda en Belén o en donde sea, porque él no tenía lugar en el ejército. Supongo que debe ser ahí. Pero a su vez Esa, la espada con la que venció a Goliat, después estaba en el templo. No sé en qué momento dejó de tenerla. exacto, Pero te iba a decir eso. Creo que después en la historia aparece que la espada estaba como símbolo en algún lugar del templo también. La tenían guardada. creo que detrás del escudo, algo cuando buscó alimento y espada, cuando huía de Saúl. Exacto, Sí. exacto. Pero tengamos en cuenta también acá el tiempo. Para nosotros todo parece que desde que Isaí le dice, toma esto, anda, llega, parece como que hubiera sido todo en una sola mañana, en una sola tarde. No, Y esto capaz que puede haber llevado días. Quizá él termine estableciéndose en alguna tienda, David. ¿En qué aspecto? Me hace ver Aldo esto. ¿Cómo Saúl le acaba de darle un informe? Le dice que no se puede haber perdido la batalla, Saúl. Pero ¿cuándo reacciona Raúl? Cuando ve la cabeza. ¿Y dónde está Saúl? ¿En Jerusalén? O sea, Exacto. eso lleva tiempo. Ahí ha habido otro desarrollo no descrito, pero que no es un instantáneo todo esto, ¿no? Eh, Capaz que Saúl, a ver, porque también no puede ser que Saúl no lo reconozca a David. No puede ser. No puede ser porque tuvo tiempo con él. Él lo manda a pedir. O sea, tiene que haber estado lejos Saúl y le tienen que haber contado que alguien derrotó a Goliat, un pibe que no sabemos quién es, díganme quién es, no sé quién es, y se lo trae. No tiene forma de no saberlo. Tiene que estar muy loco, muy perdido, pero igual, por más loco que esté, ¿cómo no va a reconocer al tipo que le tocaba el arpa? Si lo tuvo mucho tiempo, no sabemos cuánto tampoco, pero tuvo mucho tiempo con él. Él habló con Isaías, o sea, hay algo que ha sucedido ahí que me parece que tiene que ver con el tiempo, que no valió la pena la descripción ahí, y que esto debe haber llevado varios días o no sé, hay un tiempo ahí importante que desencadena todo esto. Eh, Porque nunca hay me di cuenta tiempo, que Saúl no estaba en la batalla todo el tiempo, por ejemplo. hay tiempo y también hay una cuestión que es implícita, que es el menosprecio que tanto la familia como el pueblo era por David. No le daban el valor suficiente a David de lo que podía hacer. Era tanto que se le pasó por alto. Ah, este pibe era. Ah, listo. Eh, ¿Cuántas veces nos ha pasado en nuestra juventud que hemos ido a hablar con un profesor, con algo, y no nos registraba tampoco? Y nosotros sí la tenemos presente, pero la otra persona no. Te tienen por poco. Sí, Exactamente. Sí, puede ser sí, sí. también que el desprecio haga... No, que no es importante. O sea, cuando una Claro. persona no es importante para otra, no la registra. Puede tener una reunión, un momento, una charla, pasaron el días, ni siquiera años, y ni se acuerda de vos. Miren, Sí, eso es algo que tenemos que aprender a hacer. Déjenme brevemente contarles una pequeña anécdota. En la década del 90, cuando yo estaba como pastor ahí en Olivos,
eh, se decidió, debía ser el año 97, 98, cuando el Papa declaró el año del jubileo, el año 2000, año del jubileo. Entonces, la Iglesia Católica en San Isidro, en un colegio muy, muy grande de una manzana completa, hizo una reunión e invitó a los pastores de la zona, bautistas, pentecostales, ortodoxos, eh, y de los evangélicos fue únicamente el bautista de San Isidro, fue el metodista, el anglicano, ortodoxo griego y yo como presbiteriano. E hicieron una reunión donde el obispo, que era Monseñor Casareto, y en representación un diácono, una monja, y bla, 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 pasaron delante de cada uno de nosotros pidiendo perdón por tantos siglos de separación y de peleas y de esto otro, y entonces que el año del jubileo fuera para la reunión, etcétera, etcétera. A partir de ahí comenzó una reunión que empezamos a hacer anualmente, cuyo primer culto fue en la Catedral de San Isidro, donde yo tuve que predicar justamente. Y ese día había como 20 sacerdotes, pastores, etcétera, los ortodoxos. La cuestión es que allí nació, a partir de eso, hasta ahora, hasta el día de hoy, todos los años se hace una reunión en conjunto simbólica de todo eso. Nació una amistad con Casareto y un día lo invitamos a almorzar en casa. Y este es el punto que les quiero marcar. Entonces vino a almorzar. Nosotros en ese entonces teníamos una señora que nos ayudaba con la cocina, con la limpieza, porque teníamos los 3 chicos chiquitos y le costaba a Marisa hacer todo esto. Tenemos una mujer muy buena, muy macanuda, eh, y entró Casareto, lo saludamos, bla, 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 y él la vio que estaba cocinando, entonces nosotros le presentamos a la señora, dijimos, esta es la señora fulana de tal, que nos ayuda, y la presentamos como parte de la familia. Pero él entró y lo que hizo después de saludarnos a nosotros dos es ir directamente a la cocina a saludarla. Le dio un beso, le preguntó el nombre, le preguntó dónde vivía, si tenía hijos. Se interesó directamente por la señora que estaba haciendo la comida. Cualquier otro se hubiese quedado charlando con nosotros, sentarse a la mesa, etcétera, etcétera, y que lo vengan a servir. Pero él deliberadamente fue a saludar y a mí me enseñó una cosa, que es reconocer a los que te sirven y no se ven. Para mí fue una bendición lo que él hizo y a partir de ahí aprendí mucho. Cuando fui a Hawái con el instituto, a partir de ahí yo a los que siempre iba a saludar, me iba al subsuelo a saludar a los que estaban haciendo la limpieza, a los que reparaban el lugar, a saludarlos y ver cómo estaban. Y eso generó una conexión con ellos que ningún otro la tuvo, porque ningún otro les prestaba atención, no existían, no los veían. Y yo me daba cuenta que pasaban al lado y no los veían. Pero aprendí algo. Para el Señor Jesús, todos deben ser notados. Por eso les cuento un poquitito esta experiencia. Porque nosotros también pasamos al lado de personas en quien Sí. menospreciamos. ¿Y este quién es? Y yo Ujú. creo que es muy importante cuando uno entra al que está abriéndote la puerta, darle las gracias, al que te atiende, darle las gracias, es decir, tratarlos realmente como se debe hacer, como otro ser humano y no como un sirviente, ¿no? Perdón si me estiré un poquitito. No,
Importante. Y Es muy déjenme bueno. leerle dos cositas acá Importante. que me parecen muy importantes. Algo que dijo Spurgeon, el gran predicador inglés. Dice, los holgazanes de nuestras iglesias ortodoxas claman, Dios hará su propia obra. Y luego buscan la almohada más suave que pueden encontrar, la ponen bajo sus cabezas y dicen, los propósitos eternos serán llevados a cabo. Dios será glorificado. Dice, es una charla muy fina, pero que se puede usar con el diseño más maligno. Usted puede hacer opio con ella, lo que lo arrullará en su sueño profundo y terrible y evitará que usted sea de alguna utilidad. Me parece muy bueno. Es decir, David no se paró ahí adelante y dijo, vengo en el nombre de Jehová, y se quedó quieto y se fue para atrás, sino que sacó la piedra y luchó, y se arriesgó, y fue al frente. Nosotros muchas veces decimos, Dios va a obrar, déjenlo a Dios obrar, presuntamente por mucha fe. Y el Fe segundo, activa. exactamente. Y el segundo concepto es que esta batalla se ganó gracias a las ovejas. Porque si no hubiese habido ovejas en la vida de David, esta batalla no se hubiese ganado. Me parecen dos comentarios pequeños, pero que son interesantes. Justamente lo no importante, las ovejas. Perdón, puedo hacer un pequeño comentario muy cortito, breve. Adelante. Usted escuchaba que dabas el testimonio y contaba la historia brevemente. Y una de las reuniones de mujeres de mi iglesia, entre que decían que había que ser anfitrión y buscar todo, evangelizar, a mí se me ocurre decir, ah, sí, ¿y cuántas de las que están presentes, están por hacer todo lo que había proyectado, conocen el nombre de la chica que limpia y que hace todo el servicio de la iglesia? Para mi dolor, porque así les digo, 4 o 5, nadie la conocía. Y yo lo que había estado toda la semana tratando de tratarla bien e invitarla antes que nadie de afuera. Por eso pensaba lo importante lo que decías. A mí me dio mucha paz escucharte. Yo a partir de eso aprendí que el cartero nuestro se llama José. Exactamente, lo mismo. Es para prestarle atención. Si no le prestas atención al hecho, pasan desapercibidos. Pero es para tenerlo en cuenta. Me parece que además es un testimonio cristiano, ¿no? Bueno, no quiero estirarlo más hoy. No sé si quieren hacer alguno más, algún comentario más. Sí, Aldo, te la dejo para la semana que viene. sí. ¿Por qué? Para no hacerlo más largo ahora. ¿Por qué Dios es tan explícito y que dice que tomó 5 piedras? Te la dejo para la semana que viene, que David tomó 5 piedras. ¿Ah? Por algo Correcto. lo pusimos aquí en la Biblia. Bueno, Por algo vamos. número 5, sí, sí, sí. Yo creo No, que lo he leído alguna vez, pero no lo recuerdo. Lo voy a buscar de nuevo. dale, ¿Eh? dale. No, Yo no había, es importante, pero ¿por qué Dios fue explícito en eso, no? Tomó las Sí, piedras, tomó las piedras. No, 5, dijo. yo alguna vez escuché algo así como que era muy característico de la época, que el paladín tenía como cuatro colaboradores más, y que por eso podía ser que se asignaban estas piedras, que David tomó más porque dice, si tengo que voltear varios muñecos, voy contra todos. Pero es un comentario, no, no es algo ahora me acordé de especificado. esto. Eh, la aljaba, que es lo que se lleva atrás para poner las flechas, 5. eh, el guerrero llenó su aljaba de ella, es uno de los salmos graduales. Sí, La aljaba 127. llevaba 5 flechas. La aljaba llevaba 5 flechas. Me parece que a lo mejor ahí es donde puede haber el paralelismo. Él utilizó 5 piedras, que eran 5 flechas, y funcionaron como flechas. Así que me parece que esa es probable que sea la respuesta. Claro, también puede ser que la preparación
como si fuera su aljaba, que ahora era una bolsita, esté Era su preparado con aljaba. 5 piedras. Ya. Puede ser, puede ser, puede ser. Exacto. Muy bien, Bueno, chicos, muy gracias por bien. la participación. Nos vemos semana que viene. Sí, Cariño a señor. todos. Que tengan Bendición. una hermosa semana.